Yo creo que es interesante, por un lado, la trascendencia de esta cuestión, pero luego también en tan poco tiempo el cambio de circunstancias que se está produciendo, ¿no? Porque yo recuerdo que cuando arrancamos el estudio de estas cuestiones, lo que estaba en primer plano era, sobre todo en un momento de quizás de mayor optimismo, pues eran las cuestiones de la interculturalidad, de la integración, mientras que ahora, sin embargo, el panorama tanto sombrío que se va extendiendo hace que toda esta problemática abra problemas mucho más básicos quizás y de mayor impacto social, también desde un punto de vista no siempre optimista, ¿no? Por eso yo creo que es interesante el que sigamos prestando atención en este marco de reflexión plural que hemos constituido en la Fundación. Y en todo caso, tanto en aquellos primeros momentos como en los actuales, el papel de los medios de comunicación es decisivo a la hora de transmitir una visión adecuada de todos estos problemas. Por ejemplo, ahora la deriva que empiezan a tomar de evitar precisamente cualquier querencia xenófoba, más o menos populista, etcétera. Yo creo que es un momento para la reflexión, para la serenidad y para transmitir a la opinión pública pues un planteamiento positivo de estas cuestiones. Yo estoy seguro que las reflexiones que hoy se van a hacer aquí pues contribuirán un poco a examinar toda esa problemática. Digamos, he comprobado que junto con ponencias que, digamos, por su título, pues están efectivamente muy centradas en el tema de la migración y el tratamiento de este factor, de este hecho social en los medios de comunicación social, que también hay otras ponencias que, por supuesto, lógicamente relacionadas con el tema de migración y medios de comunicación social, estudian aspectos más de tipo, digamos, sociológico, a veces político, administrativo, etcétera. Aunque también he comprobado que hay un porcentaje muy alto de académicos entre los presentes y que profesionales estrictos de la comunicación no lo son tanto. Pero bueno, también es cierto que yo creo que los académicos que nos dedicamos a este problema tan especial, tan vivo, etcétera, pues en ese sentido, cuando hablamos de estas cosas, somos bastante menos académicos, gracias a Dios, ¿no? Porque si no, no llegaríamos a discutir las cosas. Los que estamos aquí no le llamamos inmigrantes ilegales, como mucho hablamos de inmigrantes clandestinos o irregulares, porque la ilegalidad no forma parte de la persona, la ilegalidad la determina la ley. La persona lo único que puede hacer es pasar de un país a otro, en este caso de forma clandestina, pero no por ello es ilegal. Es la ley la que determina que lo ha hecho ilegalmente. En definitiva, y como única conclusión, creo que los periodistas tenemos que intentar llegar al mensaje final de que los que vienen son productores de riqueza. Ese es el verdadero mensaje final que pondría fin a una situación de xenofobia. Vienen a producir riqueza porque vienen a trabajar y en consecuencia vienen a ayudar a la economía de este país. Quienes queremos formarnos una idea mucho más apropiada, más, digamos, objetiva, o al menos mejor informada acerca de lo que es el fenómeno de la inmigración, tenemos que irnos a diferentes medios, leer opiniones encontradas, leer información procedente de diferentes medios, para podernos hacer una opinión. Ahora bien, ya sabemos nosotros que al final de cuentas surgirá, ya existe, pero surgirá una ley de inmigración reformada. ¿Por qué? Porque, pues, hombre, las circunstancias lo exigen, la misma ley lo exige, tenemos dentro de la ley unas contradicciones, como sabemos bien, por ejemplo, ahorita el tema de que hay por ley que empadronar, pero por el otro lado dice que al que está de forma ilegal hay que expulsarlo. Entonces, eso hay que corregirlo. Ahora bien, yo creo que lo importante es ver los diferentes medios y sí, obviamente, tratar de evitar, sobre todo en las circunstancias actuales en donde la economía ha crecido, que ya no tiene la capacidad de absorción y que
presenta un caldo de cultivo muy favorable para que salgan demagogos ahí a tratar de encontrar un chivo expiatorio para explicar la situación de la economía que no es tan buena, y es muy fácil para algunos echarle, como dicen, el muerto al inmigrante. Y ese es el quid de la cuestión. Se ha estado dejando que entren sin documentos, lo cual no es perjudicial para España, es perjudicial para el inmigrante, porque entra sin derechos. Porque el inmigrante sin papeles tiene tres opciones, y yo esto lo he escrito desde el año 91. Tiene tres opciones: morirse de hambre, porque como no tiene permiso de trabajo, dedicarse a la delincuencia, y tercero, aceptar un trabajo sin contrato para que el empresario sin escrúpulos se aproveche de él. Y lo que han estado haciendo nuestras autoridades, esas que presumen de ser muy humanitarias y solidarias, en lugar de darles el derecho al empadronamiento, lo que tenían que haberles dado es el derecho al trabajo, es decir, eliminar el permiso de trabajo. Y esto lo llevo diciendo desde el 91 a los populares y a los socialistas, pero no me han hecho caso ninguno. Y tengo que decirlo así, es decir, ese es el error. Y los medios, pues sin saberlo, han sido cómplices, porque por su afinidad, en la mayoría de los casos, a un partido político, a otro, o a ciertos intereses económicos. ¿Quién se ha beneficiado de eso? La agricultura bajo plásticos, la construcción, la hostelería y el turismo, y las grandes superficies. Y luego, pues la clase media urbana, que ha tenido servicio doméstico a precios muy módicos. Los medios de comunicación son parte del problema, pero a la vez son parte de la solución. Esto es fundamental. Ellos tienen la capacidad de crear una visión positiva o de crear la negativa. Entonces, hay que hacer todo lo posible por crear una visión positiva. Lógicamente, no se puede olvidar que la inmigración tiene su lado dramático y conflictivo, pero el positivo, que es el que hay que destacar, es el de lo que supone para un país de enriquecimiento social, de enriquecimiento cultural e incluso laboral. Eso es lo que hay que destacar. En este sentido, se echan en falta ejemplos de inmigrantes que han triunfado en nuestro país y que se han integrado perfectamente en la sociedad. Solo se conseguirá la verdadera integración cuando seamos capaces de ver la inmigración como algo enriquecedor, cuando haya una valoración positiva. Para ello, pues la población debe formarse a través de los medios de comunicación, no solo a través de los medios de comunicación, pero bueno, como estamos hablando de los medios, a través de los medios de comunicación, y reforzarse también a través del discurso político, serio, pedagógico y tranquilizador. Como conclusión, hay que dignificar más la imagen del inmigrante. Los medios de comunicación han sido y son actores importantes, creadores de opinión, por un lado, pero en el otro sentido también han sido receptores o han mostrado de una forma muy expresiva muchas veces las opiniones que existen ya en la sociedad. Y en ese sentido es importante resaltar su papel de transmisor, pero también su labor pedagógica. Porque otra de las cosas interesantes es que muchas de las veces pensamos que los medios de comunicación muestran imágenes negativas, y es cierto, pero por otro lado también los medios de comunicación han mostrado o han aportado información que solo ellos han sido capaces de hacer. Y por darles un ejemplo, les diré que fueron los medios de comunicación los que, por ejemplo, destaparon que estaban empezando a hacerse redadas policiales en este país. Es difícil generalizar, pienso, en cuál es la visión hacia el inmigrante de la sociedad eslovena, pero en general me parece que es positiva. Sí, los eslovenos, como gran parte de la gente de la zona, es gente muy reservada y de una cierta nivel, suelo comentar, de curiosidad. Queda un camino, quizá largo, por recorrer en los medios de comunicación eslovenos, pero el tema de la inmigración se va tratando cada vez de un modo más positivo. Se ven en distintos titulares que hay una actitud más, sobre todo en los casos de los más jóvenes, abierta a la integración de los extranjeros, y que los medios se van haciendo eco de las cada vez más numerosas iniciativas para acelerar la integración de estas personas. Los medios de comunicación, pues, es un poder suficientemente importante y necesario
para la integración de los inmigrantes. Y por eso es importante que los periodistas, los creadores de opiniones, puedan formarse sobre el hecho de la gestión de la diversidad cultural, que conozcan, alguien ha hablado del día a día de los inmigrantes, que conozcan la cotidianidad de los inmigrantes. Es muy importante. Hablemos bien de los inmigrantes y de nuestra sociedad. Sepamos que la integración es algo bidireccional, es decir, los mensajes tienen que ir tanto a la sociedad de acogida, a la sociedad española, como a los inmigrantes, no mensajes unilaterales. Y fundamental, la integración es algo individual, no se integran los grupos. Las personas en un espacio democrático y de libertad deciden si quieren integrarse o no. He tratado de decir que no ha cambiado el tono o el anti-inmigrantismo en Estados Unidos, pero lo que sí ha cambiado es la tecnología para presentar y fomentar los mensajes de los anti-inmigrantes. Todo esto ha contribuido a una segmentación de los mercados donde, bueno, si yo prefiero tal opinión o tal tono o perspectiva, puedo ir al medio que más me conviene, con que más estoy de acuerdo. En el pasado, cuando habían 3 canales de televisión y periódicos o mucha suscripción a los periódicos, toda la gente operaba más o menos con la misma información. Pero, y decíamos en ese entonces, puedes tener tu propia opinión, pero no puedes tener tus propios datos o tu propia verdad. Pero ahora todo el mundo puede tener su propia verdad y puede creer lo que quiera y puede tener los datos para comprobar su opinión. Tenemos un pueblo mal informado, una falta de diálogo real, porque hay un extremismo en cómo se presenta la información. No hay un enfoque en las causas, sino más bien en las síntomas del problema, y a final de cuentas no podemos lograr una reforma política, una reforma migratoria en Estados Unidos, porque no hay las bases para crear un consenso entre el pueblo y entre los políticos. El fenómeno migratorio no es igual en todas las comunidades autónomas españolas, sino que tiene rasgos diferentes, bien pues por la procedencia o bien también por la cuantificación. Eso hace que también los distintos planes de integración incidan más en unas cosas e incidan más en otras. A eso también le tenemos que añadir la variable del signo político del partido que está gobernando dentro de cada comunidad autónoma, que hará que unos temas se enfoquen desde una perspectiva y otros se enfoquen desde otra. Ahora bien, en materia de integración, teniendo presente ese telón de fondo del diverso color político, la diversa realidad del fenómeno migratorio, podemos encontrar comunidades autónomas que prestan especialmente atención a la sensibilización con campañas para resaltar esos aspectos positivos, y otras comunidades autónomas que no hacen absolutamente nada. Las noticias positivas del fenómeno migratorio son de formato rápido, no interesan tanto, por ejemplo, como presentaciones de libros. Hay mucha gente pues que ha editado su libro aquí, hay mucha gente emprendedora, pues por ejemplo hay un colombiano que tiene una panadería que es José Pan, hay otro ecuatoriano que ha creado el gran imperio del pan como es Ecuapan, que nadie lo sabe, seguro que nadie lo sabe. Nosotros esperamos y trabajamos mucho el tema de eso de segundas generaciones. ¿Para qué? Para que mañana pues sea mi hija la que diga, pues bueno, yo o mi hija o nuestros hijos, los hijos de los inmigrantes, que digan, pues vale, nosotros vamos a hacer lo que nosotros hablemos de nosotros mismos, vamos a hablar de la migración, cómo ha sido antes, cómo ha sido después, cómo es ahora, cómo ha evolucionado, y creemos que las segundas generaciones en esa época pues podrán cambiar las cosas, y hasta esa época que lleguen ya pues podamos dar otra visión positiva de nosotros, ¿no? de los inmigrantes que venimos por A o B circunstancias en busca de un futuro mejor. Queremos lanzar una página web
para recoger las buenas iniciativas de integración de inmigrantes al nivel municipal, no llevados por la administración pública, sino por todos grupos que están trabajando a nivel local. Lo que puede ser la estación de radio local, lo que puede ser la policía, lo que puede hacer una asociación, etcétera, ¿no? Para tener más riquezas de buenos ejemplos. Y también queremos dar una imagen de estas buenas prácticas en España hacia afuera de España. Y otra cosa también es que queremos fomentar en las escuelas actividades que se están llevando por los propios alumnos en sus escuelas para mejorar la acogida y la integración de alumnos de otros países. Los medios de comunicación son empresas privadas hoy en día, o por lo menos la mayoría de ellos, que están en un mundo competitivo, quieren vender, quieren captar, quieren tener una cuota y por lo tanto les interesa noticias sensacionalistas. Eso es obvio. O por lo menos noticias que tengan una relevancia política. Y si no hay ni relevancia política ni sensaciones, pues no interesa. Y eso es lo que explica qué tipo de imagen, qué tipo de noticias pueden o son propensos a salir en la prensa. Entonces, lo que hace que esa frecuencia de noticias con una connotación negativa sobre la inmigración, lo único que hace es, bueno, alimentar las percepciones, sino consolidar. En este caso estaríamos hablando de estereotipos. Estaremos hablando de conformación de prejuicios. Estamos empezando por los niveles más cognitivos hasta los niveles sensativos para pasar al otro lado que sería el de conducta que pueden llegar a ser hasta xenófobo o racista. Agradecer lo que vuestra participación por lo que supone el esfuerzo de nuestra fundación. Nosotros queremos contribuir al debate plural en la sociedad. Como veis, tratamos de que eso se refleje aquí. Abordar un tema desde muy distintas perspectivas. Desde las perspectivas profesionales, diferentes, desde las perspectivas territoriales, distintas, desde las perspectivas de procedencia de país, de áreas geográficas. Que este debate plural complete la aproximación a los temas que tratamos de tal manera que las conclusiones sean mucho más ricas y que las resoluciones que nosotros podamos sacar de aquí, independientemente de que cada uno las pueda trasladar a su ámbito de trabajo, como decimos, nosotros podemos trasladarlas, que es el objetivo nuestro como think tank, a las administraciones públicas y a los policy makers para, por lo menos, contribuir a la mejora de la convivencia democrática y a la mejora de la convivencia entre los ciudadanos, que eso enriquecerá a todos, a las personas de acogida, a las personas de llegada, y que todo el mundo pueda ser reconocido en su propia dignidad, allí donde está.